Un gusto con todos. Yo estoy aquí de pasadita para saludarlos. Mi nombre es, bien, Benjamín lo logró. Mi nombre es Bárbara, soy de Perú, soy la CEO y la directora de la ONG Green Dreams. Y bueno, hoy esta sesión del programa de liderazgo es un programa muy especial porque lo realizan y lo presentan nuestros líderes propios de la ONG. Así que ustedes van a tener el placer de conocerlos en algún momento, tal vez también ser parte de la ONG y trabajar con ellos. Así que, bueno, de mi parte, soy Bárbara, como les decía, aquí detrás la cabecita de toda la ONG y con gusto, ahora sí, puedo dar el pase a Milagros, nos va a dar la introducción. Y chicos, disfruten, aprendan mucho, pregunten y de todas maneras ahí conecten, pasen su LinkedIn, sus redes sociales también, que estos espacios son muy internacionales. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de liderazgo de Green Read. Mi nombre es Milagros Cuellar y el día de hoy voy a estar acompañándoles como moderadora de esta primera sesión. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí y por pues darse este espacio para aprender y participar y compartir con nosotros. Eh, la sesión de ella pues tendrá una parte de aprendizaje donde nuestros ponentes compartirán conceptos, herramientas y estrategias, y también tendremos un espacio para participar, debatir y generar ideas. Les pedimos por favor que participen pues activamente, porque la idea de ese programa no es solamente pues escuchar, sino también llevar lo aprendido a la sesión. Así también les pido que si prende su cámara para verlos a todos. Y bueno, ahora sí quiero darle pues pase a quienes están liderando esta primera sesión, que es a Carlos y Josué. Hola con todos, con todas, con todos, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Jara. Actualmente me encuentro justamente liderando, aparte del el centro de investigación, aquí con Josué. Y vamos a guiarles justamente por esta sesión de liderazgo en el tema específico de investigación y divulgación, en cómo justamente basar en nuestras ideas, consejos, como lo menciona justamente Milagros. Es un poco interactivo y de todo un poco, que espero que lo disfruten, no duden en preguntarnos en cualquier momento y estaremos aquí justamente para presentarlos. José, Sí, te listo. lo Un dejo a saludo ti. con todos. Mi nombre es Josué Álvarez. También me apoyo en la coordinación y liderazgo del área del Centro de Investigación de Green Dreams. Y bueno, ya a continuación ya vamos a empezar la actividad, justamente con una pequeña interacción. Bueno, un poco el índice de los temas de que vamos a ver y a continuación la actividad rompehielos, ¿no? Para conocer un poquito sobre sus conocimientos previos. Una lluvia de ideas. Ahí está el código, por si acaso está el QR si lo quisieran hacer con celular, y por si acaso lo voy a pasar por este chat también el link si lo necesitan para que se puedan unir justamente. Y ahí va a haber unas cuantas preguntas, por ejemplo, qué consideran que implica investigar, qué consideran que implica divulgar y un poco de eso relacionado con el liderazgo. Entonces sería muy provechoso conocer lo que sus puntos de vista. Te vamos a dar un minutito más para que se vayan uniendo. Y hasta mientras, para esta actividad en particular, sale que no hay encuesta activa. Esta ocasión podría compartir pantalla porque yo tengo también donde generé la actividad para que se pueda ver. Tal vez si lo abren, puede que lo Sí, activen. porque sí está identificando que se está uniendo. Solo que no ha empezado todavía como tal, ¿no? Ahí se muestra.
Ahí esperamos un ratito más para ya dar inicio. Ahí te entiendo. Tal vez podemos aprovechar así de rapidito y también antes que Mili no vuele a otra reunión, que todos podemos tomarnos una fotito ahora. A ver, así que pueden dejar de compartir, creo que va a ser mucho mejor tomarnos la fotito y yo intento tomarlo aquí desde mi compu. Josué, si me ayudas dejando de compartir un segundito, por favor. Listo. Bien, chicos, ahora sí los voy a molestar yo. Eso, no se olviden poner los fondos de pantalla. Tienen que estar siempre listos con nosotros, siempre, siempre. Ahí va. Regálenme un segundo que alguien ingresó. Hay que darle chance. Listo. Vamos, ahora sí. Va. Una vez, Xiomara. Muy bien, Carol. Genial. Uno, dos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ujú. ¡Ey, qué lindas! Muy bien. Gracias por prender la pantallita. Ahora sí. Uno, dos, tres. No se muevan. Lo siento, chicos. Tengo una compu bien viejita. Ahí va. A ver si paso a la segunda. Bueno, solamente fotografío a los que prendieron la cámara. Listo, ahora sí, José, discúlpame, Sí, adelante. sí, sí, listo ya para empezar. Y ahora sí. ¿Qué crees que implica investigar? Me avisan si le dejas escribir la palabra para saber que sí está funcionando. Sí, perfecto. Ya. Curiosidad, ¿ya qué más? Evidencias, duda, aprender, informar, buscar información. Ok, ya se yendo rápido. Creación de datos, hipótesis, eso es muy importante en investigación. Y listo, o sea, en resumen, ¿qué palabras implican? ¿No? Justamente, en investigación se basa mucho en probar hipótesis. Entonces, justamente nosotros que hemos probado una hipótesis, y para eso tenemos que justamente hacer experimentos, tenemos que observar, o a una otra metodología para justamente comprobar si es cierto o no. Entonces, eso es lo que se resume entre todas las palabras que ustedes han puesto. Entonces, sí, justamente esos son los pilares de lo que significa investigar. Ahora vamos al otro término que también es muy importante para la reunión de hoy, que implica divulgar en cambio. Perfecto. Compartir, exponer, comunicar. Es muy importante esa palabra aquí. Mostrar a los demás tus ideas. Ay, Carlos, si por si acaso quieres comentar algo también libremente, por si acaso. Que más comunidad. Eso también es una palabra muy importante de lo que es divulgación. Y equidad. Y sí, justamente divulgar es como una complementariedad de investigación, porque la investigación es como la parte, digamos, más técnica, ¿no? Justamente todo esto de metodología, conseguir resultados, pero divulgación es como que transmitir fuera de esa burbuja, justamente a las personas que no estén tan especializadas en este campo, sin embargo, que sí le competen. Por ejemplo, puede verse una investigación en una comunidad y tenemos que divulgar esos resultados. O conocer que los niños puedan comprender porque es importante. Entonces, justamente por eso lo que es comunidad, comunicar y compartir es súper importante para lo que es divulgar. Y por último, ¿por qué crees que el liderazgo es importante para hacer investigación y divulgación?
De confianza. Impactar, también es muy importante. Conectar con las personas. Buena comunicación. Inspirar, también muy importante también esta parte. Entonces sí, ya para terminar esta actividad introductoria, vimos un poquito qué es investigación, un poquito qué es divulgación y cómo se conecta justamente con la temática eje que justamente de este programa, que es el liderazgo. Justamente el liderazgo también consiste en generar confianza, en conectar con las personas, en inspirarlas para generar un impacto. Entonces está todo conectado, como vieron. Entonces ahorita sí, vamos ya a profundizar un poco más sobre cómo se relaciona el liderazgo con la comunicación, investigación y la divulgación. Sí, vamos a continuar con las diapositivas. Listo. Me pareció genial, la verdad, la actividad. Vi varias palabras que sintetizan en sí varios elementos, que es justamente la investigación y la divulgación, como lo menciona Josué. De hecho, inclusive si se dieron cuenta, en varias de esas palabras forman parte de algo mucho más grande, que es una comunidad, que es justamente algo que integra parte de la investigación y divulgación. Donde se trabaja justamente es en comunidad muchas veces para poder tener elementos necesarios que se van adaptando, se van conociendo, se van como tal investigando. Y de hecho, con eso, y espero que hayan disfrutado esta parte de la actividad, vamos a pasar justamente a la parte 2 como que del programa, que es, partimos desde esta pregunta. ¿Por qué el liderazgo en investigación? ¿Por qué esta importancia de... En pocas, desde debemos comprender que en el liderazgo moderno la investigación representa nuestros cimientos como tal, como les menciono, justamente esta parte de comunidad, ¿no? Y recordemos que los cimientos son la base esencial de lo que vayamos a construir. Muchas veces yo desde mi pensamiento, vale recalcar que estudié varios años filosofía, es justamente armar un Frankenstein, ¿no? Esa es la idea de ir incluyendo qué cosas me gustan, qué cimientos pongo para ir construyendo esta casa, esta estructura. Vale recalcar que es justamente esta parte del liderazgo también, ¿no? Cómo poder ir fomentando lo que yo quiero ser, cómo yo me quiero presentar ante el otro y cómo quiero justamente compartir este otro, esta divulgación al mismo tiempo. Eh, pero como tal, justamente la investigación y la divulgación, para no desviarme tanto del tema, no se trata solo de este ejercicio académico que muchas veces se puede quedar en la academia, ahí flotando muchas veces las investigaciones, sino es la herramienta estratégica, una guía que muestra unas decisiones a través de estos tres pilares que les presento justamente aquí. Decisiones con evidencia, lo cual nos permite justamente actuar con datos reales, comprobables, reduciendo el margen de error, generación justamente de valor, ¿no? Que genera, bueno, vale recalcar, mejor dicho, nos ayuda a identificar los problemas de fondo para crear soluciones innovadoras que perduren en el tiempo y el rigor institucional. Lo que muchas veces, y mejor dicho, en la mayoría de los casos en investigación y en divulgación, es lo que nos otorga un respaldo legítimo y creíble, de hecho, a cada uno de nuestros proyectos ante aliados, instituciones y la comunidad como tal. Esta parte muy rigurosa que uno tiene que tener ya establecido, ciertas metas, ciertas ambiciones, ciertas cosas que lo pueden limitar a uno mismo en los proyectos, en la investigación e inclusive en la divulgación en la actualidad y en la modernidad que estamos, el ir planeando justamente todo este proceso, más que se lo tiene que ver como un estándar, siendo muy honesto, de poder justamente compartir y divulgar como tal una investigación, que no solo quede en un paper que tal vez en alguna página, en alguna revista indexada, lo van a olvidar, y cuente con una simple publicación más, sino más bien qué podemos hacer, cómo llevamos esta parte de esta investigación a lo más práctico, a la praxis, ¿no? Y como tal, de hecho, por eso también hablamos de una divulgación, ¿no? Que es esta parte de una
la divulgación como un puente, o sea, que conectando la ciencia y la sociedad. Para mí, de hecho, esto es lo mejor. De hecho, ahora bien, de nada sirve, como les digo, este conocimiento valioso si se queda guardado en un cajón o en una revista indexada que hay ahora miles. Es justamente aportar, ¿no? Es aquí donde entra la divulgación actuando como este puente esencial entre el rigor técnico y la sociedad. Y cómo podemos justamente a partir de esta idea, para que no solo quede, como diría Platón, el mundo de las ideas arriba flotando, o tal vez ya en un escrito, ¿no? Pero igual se puede quedar ahí. Es más bien justamente democratizando el saber, es decir, traduciendo conceptos complejos a un lenguaje tal vez cotidiano, más accesible para todos. Muchas veces y en varios aspectos, de hecho, hay límites en esto, llamémoslo así, o inclusive eh, menosprecio. No sé si han visto The Big Bang Theory. Un ejemplo de esto es inclusive cuando en un episodio Sheldon va justamente a una divulgación de Dan Brown, que es uno de los científicos conocidos por divulgar su conocimiento de manera más justamente como que para la sociedad sin tanto rigor técnico, y justamente hace una broma de cómo él lo divulga, ¿no? Esta parte de democratizar el saber muchas veces se puede encontrar afectado o atacado, y es justamente algo muy importante contra lo que un buen líder, por así decirlo, o alguien que desea generar justamente estos cambios, poco a poco puede irlo notando y puede ir enfrentando estos retos y estas dificultades que se van a encontrar siempre en los caminos, ¿no? Y esto justamente también generamos una confianza pública, de hecho, demostrando esta transparencia, mostrando soluciones concretas a problemas reales. Como tal, es justamente lo que se trata de hacer a través de la investigación y la divulgación para salir de este rigor y más bien llevarlo a la praxis, como lo mencioné, es justamente esto, el poder tener los datos reales, los datos demostrables, verificables, de hecho, y que puedan justamente generar soluciones para un problema específico. Por ejemplo, actualmente podemos tener microplásticos en diversas comunidades, a efectos de la minería que atacan justamente a comunidades indígenas en la Amazonía, en varias partes de Latinoamérica, que justamente si podemos solucionar estos pequeños problemas a través de investigación, de divulgación, es cómo podemos aportar a la comunidad, cómo podemos, inclusive, hay varias investigaciones en el área que hemos venido manejando, muy interesantes, que se han publicado, de hecho, en la revista de Generación Sostenible, donde, desde mi parecer, es justamente una influencia de cómo se puede ir aportando poco a poco a la comunidad. Y como tal, justamente a esto voy, ¿no? Que es el tercer punto que lo menciono aquí en esta parte importante desde mi punto de vista en la divulgación, que es justamente esto de retornamos el valor a la comunidad, es decir, asegurando que la ciencia y la innovación entreguen un beneficio social directo e inmediato. Como tal, justamente generar estas soluciones para poder transmitir a través de la investigación, a través de la divulgación, un beneficio más para la sociedad, más que solo un impedimento o ponerle más normativas burocráticas, o bueno, diversas situaciones que se pueden enfrentar a través de este liderazgo muchas veces en la parte de investigación. Eh, Así que bueno, José, te tocaría a ti. Sí, sí. Ahorita vamos a ver un poco ejemplos referentes tanto de investigación y divulgación en Latinoamérica, que son referentes justamente a la región. Y un caso muy particular de los últimos años ha sido Juan Malacena, que es un argentino, por tanto latinoamericano, que ha sido muy destacado no solo a nivel de la región, sino inclusive en su campo de investigación a nivel mundial, porque ha traído a conocimientos claves para justamente el campo de teoría de cuerdas y gravedad cuántica, que es la parte de física que investiga. Ha ganado diversos premios, pero más allá de todo eso, ¿por qué se considera un líder? ¿Se acuerdan de la palabra inspirar? Inspirar que es súper importante porque históricamente que ha habido problemas para los científicos investigadores latinoamericanos, es como ese complejo, como ese complejo que tenemos justamente para nosotros querer aportar y que queremos aportar soluciones a problemáticas locales. Entonces justamente tener como referente a un investigador de este calibre que es nuestra región es súper inspirador justamente para cada uno de nosotros, no solo para el área de lo que es la física como tal, sino inclusive a nivel transversal.
Y a su vez, el otro lado, divulgación, es capaz mucho más conocido para el público general, Javier Santaolalla. No sé si alguien lo ha escuchado, puede levantar un pulgar o lo puede contar en el chat. Sería muy curioso conocer esos puntos de vista. Sí, es súper conocido a nivel de Iberoamérica. Para mí es un referente ya no solo como para justamente este tema de divulgación, sino a nivel personal, porque la verdad fue por Javier Santaolalla que más me incliné justamente a estudiar una carrera científica. Entonces, como muy importante para mí también. Entonces, ¿cómo fue que logró justamente también esa palabra inspirar? Porque justamente es todo ese contexto, aprovechar las plataformas digitales justamente a nivel de YouTube, con videos de divulgación, de reseñas, justamente un poquito más mini documentales de abrirnos justamente a temáticas muy complejas, porque él es físico también, él es físico de partículas, entonces algunas temáticas son de verdad muy complejas, y aún así lo hacía entendible para un niño, cuando por ejemplo yo lo veía con 13 14 años y también me parecía súper maravilloso. Entonces como esa democratización a nivel de toda la región, Latinoamérica, en España, justamente esa inspiración. Y eso también lleva a inspirarnos para que nosotros aquí en nuestras propias localidades también generemos ese cambio, ya sea también como a nivel beneficiario y a nivel de divulgación, que justamente es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya hay casos más a nivel local. Por ejemplo, en Ecuador hay una fundación que se llama Fundación Japo, que se encarga de investigar todo lo que es la biodiversidad del bosque seco tropical ecuatoriano. ¿Y por qué también es un caso de liderazgo emblemático, en mi opinión? Porque este ecosistema en particular, el bosque seco tropical de Ecuador, es muy poco estudiado y está en peligro crítico de extinción. Y de verdad, digamos que alguien o un grupo de personas que se animen a investigar a fondo la flora, la fauna, el reino fungi, todos los macroinvertebrados que también son muy olvidados, de fondo es de verdad muy inspirador también para muchas personas. Y más allá de eso, ¿por qué? ¿Qué tuvo ese impacto de investigación? Por ejemplo, hace un par de años, hace un año, hicieron una investigación muy a fondo, justamente en un bosque protector que queda en un centro urbano bastante grande en Ecuador, que se llama Guayaquil, que justamente hicieron expediciones que nunca se habían hecho antes, e inclusive hicieron un catálogo muy extenso a detalle hicieron libros justamente con ese conocimiento, que aparte ahí ya va justamente la parte de divulgación, ¿no? En parte, porque va la parte de una base técnica para transmitirle a un conocimiento para un público general. Mucho más con ilustraciones, con dibujos, más con formato de cuento inclusive. Y otro caso emblemático de divulgación que para mí me inspiró mucho, justamente descubrí hace pocos días, que se llama Chunkusasha, que es, digamos que es como un aglomerado de concesiones de comunidades indígenas en la Amazonía peruana, de tierras bajas. ¿Y por qué es tan importante? Por lo mismo, porque por este tipo de territorios, digamos que ha sido muy abandonado, digamos, a nivel general, estatal. Entonces, como que tiene esa iniciativa propia de valorizar su terreno, su diversidad, lo que los rodea, cómo crecieron, que los niños aprendan a valorar eso. Entonces, justamente una de las últimas iniciativas que hicieron en este año fueron como que hacer unos cuentos a nivel para educación ambiental dirigido a niños que son de etapas escolares en comunidades locales. Y eso porque también lleva a inspirar, porque también está muy relacionado con liderazgo. Y eso no solo pasó en este caso, sino inclusive he escuchado en otras iniciativas similares, que es que los niños enseñan a los padres, justamente sobre todo cuando son de ciudades, que digamos no tienen mucha conexión o contacto con la naturaleza. Cuando un niño aprende, por ejemplo, a valorar por qué una especie nativa es importante, por qué lo debemos proteger, por qué no lo debemos lastimar, por qué no lo debemos expulsar, digamos, de nuestro hogar, porque en sí no son invasores, son nuestros vecinos, en ese sentido. Y los niños lo educan, directamente educan a los padres, le dicen de importancia y los padres se quedan sorprendidos, pero justamente como que ese conocimiento, ¿no? Justamente entonces como que partimos del investigador, lo hace de una forma, digamos, sencilla de entender, el niño lo capta y lo enseña a su familia y eso hace que se vaya expandiendo. Y esa es justamente la finalidad de la investigación y la divulgación. Como que ese conocimiento no se quede solo en un paper, un artículo, una tesis, en un repositorio de datos, sino que de verdad genera un impacto social, un impacto socioambiental. Entonces ese es el objetivo. Y ahora sí, ya a continuación seguimos. Ya, ahora sí, pero sin embargo, capaz lo pueden escuchar un poco lejano,
de divulgar, capaz necesitamos muchos recursos o necesitamos mucho tiempo, un equipo muy grande, apoyo a organizaciones internacionales y no es tan así. La verdad, inclusive podríamos empezar a hacer divulgación incluso desde nuestras mismas casas con el celular o con una laptop sencilla. Por ejemplo, aprovechando las plataformas digitales que tenemos hoy en día, como el que en este momento estamos usando, por ejemplo, Zoom o similares, podemos invitar justamente a expertos, investigadores que van a estar muy abiertos, especialmente si está más relacionado con el tema de divulgación, a compartir sus conocimientos. Así para que más personas, más jóvenes, más adultos, que no sean profesionales o expertos en el área, puedan aprender. Y justamente lo de la captura, que lo muestro, también un caso que me llegó mucho a nivel personal, fue de una organización de mi país también, Ecuador, que fue invitado un entomólogo, que es un investigador de insectos, experto en eso, para que comparta toda su experiencia que ha tenido con investigación en Colombia, que es de Colombia. Y fue súper, súper inspirador porque justamente partió así, partió como que una iniciativa propia y eso fue escalando poquito a poquito. Más personas se iban uniendo, más personas se inspiraban, empezaban con una comunidad, después con dos, después llegan con un grupo. Y eso como que genera un efecto de bola de nieve. Y llegó hasta un punto que incluso ya tuvieron ya influencia a niveles de municipales, su ciudad, para generar eventos colaborativos, para que gentes de otras partes puedan también participar, expertos, ya, digamos, no solo empezar con eventos digitales, no inclusive ya a nivel de comunidad y a nivel in sitio. Entonces, como que va escalando. Y empezó así, o sea, empezó de una forma digital. Por ejemplo, es una iniciativa que los animo mucho justamente para usar, capaz no solo con charlas, puede ser también con contenido audiovisual, ya puede ser videos, puede ser inclusive publicaciones, y los que son de su interés, ya sea capaz que no sean expertos en un área científica en particular, pero si es un conocimiento que ustedes consideran o les apasiona de verdad por conocer y por compartirlo, son muy bienvenidos. La verdad es que no se hacen una idea hasta qué punto podemos influir en una persona. Capaz no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de una persona. Esa es una frase que siempre se me quedó marcada cuando la aprendí. Fue justamente cuando estaba en una feria educativa y estaba un niño justamente aprendiendo sobre aves y le llegó a tal punto todo el conocimiento que se compartió que valorizó mucho. La verdad que se notan los ojos brillositos. Entonces le encantó usar los binoculares, ver a las aves, todo eso desde lejos. O sea, eso inspira tanto a las personas que aprenden como el que enseña. Y justamente eso es una de las principales motivaciones que también se tiene. Y por último, complementario con esto digital, también está a nivel de comunidad, que ahí puede ser muy variado. Por ejemplo, puede ser talleres interactivos. Por ejemplo, en el que se muestra un poco en la foto, era sobre educación ambiental, sobre felinos nativos del neotrópico, que es todo lo que es Sudamérica, Centroamérica. Y los niños se usaban como unas mascaritas, creo que sí se puede ver un poquito en la foto. Entonces, como para que se pueda como que identificar un poquito más con la especie. También usaban como colores, pintaban, coloreaban, dibujaban. Y como que esas manualidades hace que se interiorice mucho más el conocimiento. Entonces, sí, o sea, poquito a poquito vamos, digamos, ese efecto de bola de nieve para inspirar a más personas como líder. ¿Sí? A continuación. Ya. Sí. Muchas gracias, de hecho, Josué. Es como tal, como pueden ir viendo, justamente la divulgación y la investigación se va transmitiendo de diversas formas, diversas estrategias que se va teniendo. De hecho, eso nos lleva a tener diversas oportunidades estratégicas de divulgación. Y obviamente en el panorama actual, los canales digitales, tal cual como lo mencionas, Josué, de hecho, hoy no dependemos únicamente de publicaciones tradicionales, ¿no? También se puede tener otros formatos como podcasts, infografías interactivas, microcontenidos. eh, Literalmente se logra traducir toda la información y conectar directamente con la comunidad, ¿no? Vi mucho en el chat, de hecho, que la mayoría, o bueno, gran parte de aquí, conocemos justamente a Javier. Lo que me parece full chévere, de hecho, porque me encantan sus videos, igual desde, tal como lo mencionó Josué, desde casi los 15 años, creo que veía los videos de divulgación que él tenía, por esto justamente este amor un poco a la ciencia, todo esto. De hecho, es justamente esto, ¿no? Esta parte de lograr muchas veces esta
sinergia de multisectorial, llamémoslo justamente así, que es la clave para poder tender justamente puentes en investigación y en divulgación, ¿no? Es las alianzas estratégicas entre el mundo académico, el sector privado, organizaciones sociales, que muchas veces permiten justamente financiar e incrementar exponencialmente el impacto de este conocimiento, el podernos transmitir, de hecho, estas estrategias a través de diversos proyectos que se han ido apoyando en diversas áreas. De hecho, tanto en la parte de sostenibilidad, he visto en la parte cultural, en la parte artística, en la parte inclusive de investigación mucho más académica, eh, en partes, en todo. Me encanta justamente eso, de hecho, que es justamente lo que se puede ir generando, ¿no? A través de muchas veces parece algo lejano como contactar a tal persona o hablar con tal o Y empresa o Y sector, pero algo que muy honestamente siempre creo yo que les aconsejo es hacerlo, intentarlo. De hecho, al final y al cabo, aunque parezca lejano, no se pierde nada. Siendo muy honesto, de intentarlo, si se falla, se vuelve a intentar con otra persona. Se busca justamente como que generar estas alianzas poco a poco. De hecho, a través, de hecho, en un momento tener una red de contactos mucho más internacional que puede beneficiar, de hecho, en la mayoría de estos momentos de investigación, de redacción, de publicación, de justamente hablar temas de diferentes, como saben, eh, o bueno, como espero que sepan todos, de hecho yo considero que mientras más personas se puede solucionar más rápido un, eh, un inconveniente porque hay más cabecitas pensando justamente y mientras más un poco a veces la subjetividad nos apoya bastante en esta parte. Es lo bueno, ¿no? Y de hecho, justamente actualmente y con la modernidad, creo que es necesario mencionar que es justamente la inteligencia artificial, ¿no? Y datos. La tecnología actual tenemos que verla como una aliada, como tal. Es literalmente la que nos permite sintetizar volúmenes complejos de información, adaptar mensajes automáticamente a diferentes idiomas para justamente poder expandir este conocimiento, que no se quede muchas veces aislado. De hecho, si hacemos investigación, por ejemplo, para postular a cierta información, digamos, en otro idioma, por ejemplo, en italiano, en alemán, francés, también tener esta conciencia y poderlo justamente transmitir a español para poderlo divulgar también en esto. Muchas veces nuestros aportes pueden sí tener una publicación o en inglés, ¿no? Inclusive, vale recalcar, me olvidé del inglés, que es muchas veces la más citada, pero justamente en esta transmisión de saberes, varias personas no van a poder tal vez entender o no tienen este acceso a esta información. Entonces, lo importante justamente de usar esta herramienta como tal, la inteligencia artificial, para justamente poder ir, transmitir, divulgar, generar una comunicación para una audiencia mucho más específica, ¿no? Para mejorar la parte de tanto de investigación como de divulgación. Creo que es una oportunidad necesaria de tomar en cuenta, en parte desde el liderazgo, de poder justamente administrar bien y saber qué canales, qué habilidades, qué aportes, qué herramientas se necesita para poder transmitir este conocimiento. Aparte, pusimos también unas oportunidades de investigación. A nivel internacional existen convocatorias activas, fondos globales diseñados para financiar proyectos transformadores. De hecho, ajá, sí, literalmente en LinkedIn ya con un algoritmo que uno puede compartirse a sí mismo. De hecho, estos fondos van a seguir luego apareciendo más y más, la verdad, siendo muy honesto, luego estas oportunidades de becas, de información, saber a qué personas seguir justamente para que compartan esta información, nosotros poder tenerla más visual, poder participar, inclusive en ciertas medidas, ciertas cuestiones. Por ejemplo, recién mandé yo para dar una charla justamente a ver si me sale en California, por ejemplo, y en Washington, de un tema de seguridad. Aún no me aprueban, pero es justamente esto de lanzarnos, ¿no? Y de poder intentar, de ver justamente esta parte de estas oportunidades que hay.
que siempre se pueden encontrar y se pueden presentar. En esta parte les expongo un poco, por ejemplo, un horizonte europeo es el programa de la Unión Europea enfocado en financiar proyectos de sostenibilidad, acción climática y transmisión ecológica. Muchas veces inclusive National Geographic Grants tiene fondos dedicados a la investigación científica, de campo, conservación de especies, ciencias ambientales. No sé si igual han aplicado, tal vez por ahí alguien a un programa de Fulbright, también por ahí subvenciones de movilidad académica para investigaciones, intercambio científico internacional. Hay varios igualmente como Wild Trust, que es apoyo financiero global para iniciativas interdisciplinarias en salud pública, en ciencia e innovación. Es justamente darnos cuenta que hay a la oportunidad y nosotros la podemos aprovechar, aunque a veces no nos salga, aunque muchas veces tengamos miedo o pensemos que no somos como que capaces de poder hacerlo, la oportunidad está ahí presente y lo importante es justamente atraparla, poder también inclusive muchas veces algunos necesitamos un proceso para ir justamente lanzándonos como que estas oportunidades que siempre vamos a encontrar como tal, y eso es también importante y parte del liderazgo, la parte de la confianza, la parte del sentirse preparado, de ir con una estrategia como tal, una disciplina específica que nos aporte justamente para poder en un punto lograr y conseguir estos objetivos, estas oportunidades que se encuentran presentes. Y para eso, como tal, justamente les tengo una parte de recomendaciones prácticas para líderes, de hecho, para aterrizar como que esto en una hoja de ruta concreta para justamente nuestro liderazgo concluya con 4 recomendaciones prácticas como tal. Es una de la adaptación de la vocería, no le hablamos de la misma forma a un especialista que a un ciudadano común. Debemos segmentar el mensaje y recurrir tal vez a un storyline para conectar emocionalmente con otra persona, para conectar a través de redes sociales. Muchas veces el aportar más este contenido de valor a través de estos ejemplos de lucha, de vida, de partes que apoyan o aportan esta parte emocional nos ayuda bastante en la divulgación y es muy importante tenerlo en cuenta, de hecho, o impulsar también, como le mencionaba, proyectos culturales con fondos concursables. Cuando ganemos fondos de investigación, aprovechamos un porcentaje para crear iniciativas tales culturales como documentales, por ejemplo, si se va a hacer, qué sé yo, tal vez una investigación en la Amazonía, a descubrir nuevas especies o a documentar justamente avistamientos o a investigar plantas, suelo, poder hacer justamente este aporte. De hecho, construye mucho más la parte de divulgación y crea un contexto mucho más fuerte y que aporta con datos, inclusive como tal, como lo mencionaba, con partes de la comunidad, datos sociales que generan esta exposición itinerantes, ¿no? Se puede llegar luego tal vez a festivales de ciencia que acercan al saber justamente a la gente. Entonces, es interesante, de hecho, poder siempre aportar desde esta parte, ¿no? Fomentar la transparencia abierta, como tal, como les había comentado, es construir confianza, compartiendo no solo los logros, sino también el aprendizaje, los desafíos que se enfrentamos durante la investigación. Inclusive, tal vez, no sé si alguna vez han visto, por ejemplo, yo sí he visto que algunas personas en LinkedIn también comparten hasta los rechazos, tal vez de una beca más de allá de salir como que solo compartir los logros, compartir estos desafíos que también nos hacen parte de ser humanos, de parte necesaria de que no es fácil muchas veces el camino, sino más bien encontramos muchas veces desafíos en esta realidad que nos podemos enfrentar, ¿no? Muchas veces, mucho más en investigación, de hecho, y en divulgación también, como justamente eh, es necesario para podernos identificar y conectar con el resto de las personas, ¿no? Y obviamente una medición del impacto social implementando indicadores para evaluar cómo nuestra comunicación transforma las decisiones, influye en las políticas públicas, en general valor real a la comunidad. De hecho, como tal, investigar nos da la evidencia, pero divulgar nos otorga la capacidad de transformar realidades. Ah, eso sería hasta aquí, como que de mi parte. Muchas gracias.
Ahí, José, concluyamos, o bueno, continuamos. Sí, justamente esta es como la actividad final que vamos a hacer, que es contextualizar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Justamente como dice justamente el mensaje, ¿no? De esto expertiza profesional para los que ya son profesionales o intereses de aprendizaje, si es que tienen otros intereses aparte de su rama principal de conocimiento. Reflexiona cómo podrías convertirte tú en un líder en investigación y divulgación en tu comunidad. O sea, como que algo te dice como que tu persona en donde vives. Tú como que ya listo, perfecto. Ya he conocido a gente que son muy conocidas a nivel internacional, a nivel de país, organizaciones. Pero si yo quiero empezar a ser un líder en investigación y divulgación, ¿cómo iniciaría en mi comunidad? Que es justamente de las mejores maneras que se suele iniciar. Porque conocemos a fondo y a carne propia la problemática. Que eso es la base de todo. Si conocemos la problemática que de verdad amerita y se necesita resolver, lo demás va a fluir. Entonces, justamente a partir de la problemática que ya se tenga identificado, pueden también ver cómo puede involucrar a la comunidad, cómo puede identificar oportunidades de alianza. Y por último, para no serlo tan extenso, porque esto se parece súper más complejo, pero como un bosquejo inicial, y cómo se podría divulgarlo, ¿no? Justamente como que ya se investigó y cómo podemos transmitir ese conocimiento a público no especializado. Ahí está el Padlet, ahí está el link, creo que lo acaban de compartir por el chat. Y para hasta mientras, para que vaya empezando un poquito, no sé si podríamos pasar a la parte de preguntas para ir respondiéndolas antes de pasar como el Padlet como tal. Sí, de hecho veo dos preguntitas, no sé si haya antes algunas más, pero te las voy a leer, no sé cómo hacemos, si tú quieres responder, respondo yo. Los dos podemos responder. Milagros, ahí está justo Ah, Milagros. gracias por la primera parte. Ahora me gustaría que dejen preguntas y comentarios y levantaran la mano. Acá ya tenemos dos preguntas. No sé si podrías responder alguien de los dos ponentes. Sí. Dos. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la divulgación de la actualidad? Ok, sí, listo, perfecto. En realidad, uno de los mayores desafíos que justamente se acentuó con la pandemia fue la desconfianza justamente al conocimiento científico. Se hizo muy conocido, ¿no? Cuando pasó esto de la pandemia con el tema de las vacunas, que ponían chips, que causaban tal, y no había evidencia, o sea, simplemente era como conspiraciones. Pero, y eso se divulgó súper fuerte, justamente había fake news con la explosión de la IA. Esa es la combinación como que el uso responsable, porque no uso responsable, de la IA justamente para divulgar conocimientos que no es verídico. Entonces, como que justamente hacer divulgación que sí se basa en evidencia científica que se consiguió con investigación previa, sí es un reto, sí cada vez es un poquito más complicado y por eso es muy importante empatizar de verdad con el público que queremos transmitir el conocimiento, ver por qué es importante, cómo le afecta en su día a día, eso también es súper importante, pero también como que se lo pueden imaginar a detalle. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de las vacunas, que también eso es otra que se hay evidencia, que justamente en los últimos años se ha incrementado la incidencia de enfermedades que ya se habían erradicado, o que tenía un porcentaje muy marginal en la población, pero han aumentado. O sea, como que esa parte de desinformación por el tema, por ejemplo, de las vacunas, generó ese efecto rebote. Entonces, que es justamente una amenaza, ya una amenaza a nivel social, inclusive. Entonces, eso, los más desafíos, la desinformación con el uso irresponsable de la IA. Ya. Yo voy a responder la siguiente pregunta de cómo saber si un programa de investigación es para nosotros. Considero que en esta parte necesaria como tal es investigar, literalmente investigar el programa de investigación, vale recalcar, aunque suene un poco paradójico en este punto. El poder justamente ir viendo, a veces uno puede leer tal vez, qué sé yo, buscan con tal cosa, con tal actitud, con tal cosa, tal habilidad, y tal vez en la tercera, cuarta, uno dice, "Chuta, no, tal vez no es para mí este programa, pero puedes leer un poco más abajo y te das cuenta que sí, cumples con ciertas habilidades, cuentas con cierto background, cuentas con cierta parte de investigación, bueno, de redacción, conocimiento previo que hayas hecho tal vez mientras estabas estudiando, cosas que llamaron muchas veces la atención. Creo que eso nos aporta justamente, ¿no? El saber si un programa de investigación es para nosotros, aparte de eso, creo que lo importante también es que nos guste, literalmente, que sientas que eso es lo que quieres hacer como tal, hay varios programas de investigación, por ejemplo, inclusive
Me acuerdo que yo hace unos años atrás quería estar, de hecho, en la parte etnográfica y bibliográfica de la ONG no, no es ONG, del Instituto de Charles Darwin en Galápagos y claro, en su momento lo intenté, pero igualmente no me aceptaron, lastimosamente, pero hubiera sido algo hermoso para mí esa experiencia como tal, pero es como tal, es eso, ¿no? Tal vez si uno cree, tal vez estas habilidades las puede ir haciendo, gestionando y ir buscando. Es justamente tener esta confianza para decir, ok, yo creo que puedo hacer esto, intentémoslo, lancémonos e ir intentando así. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos de divulgación científica pueden ser rentables en la comunidad? Sí, es un tanto complejo el tema de la rentabilidad. Por ejemplo, este tipo de proyectos de investigación y divulgación, más que nada un poquito de divulgación, porque es más como una iniciativa capaz que no suele ser tan financiada. Pero justamente ahí es lo que les comentaba al inicio. Recomendablemente, si es que quieren iniciar un plan proyecto de divulgación, no les sugiero que empiecen de una vez con algo tal vez presencial, porque es mucho más complicado la gestión, el tema de planificación, necesitas personas, necesitas tiempo, necesitas personas que asistan a los talleres. Entonces, como que un poco más complejo, hasta incluso hasta que nosotros mismos consigamos experiencia. Entonces ahí yo les recomendaría mucho más el tema de plataformas digitales, como le habías comentado. Podemos empezar, por ejemplo, invitando a profesionales, investigadores, que tal vez tengan como esa afición más al tema de divulgación, para que puedan compartir su conocimiento. Y a partir de esas charlas, por ejemplo, que podríamos hacerlo de forma gratuita, nosotros podemos como que ir siendo como una base de personas que ya nos vayan conociendo. Entonces, como que poquito a poquito se va creciendo. Y cuando ya se tenga, por ejemplo, una base un poco ya de cientos o miles, por ejemplo, personas que ya conozcan nuestra iniciativa, ya se podría postular, por ejemplo, capaz a un proyecto de divulgación a nivel de nuestra comunidad, por ejemplo, por un financiamiento municipal, en algunos casos provinciales, porque ya tenemos un background que digamos que nos respalda hasta cierto punto. Porque claro, porque si quisiéramos hacer un proyecto financiado sin esa experiencia previa, sí sería un poco más complicado tenerlo, esa rentabilidad. Y de mi parte también quisiera mencionar una partecita aquí interesante que se vino a mi mente con esta pregunta, de hecho, rentables para la comunidad. Hablemos específicamente de qué es ser rentable para la comunidad. Por ejemplo, si queremos dar un aporte, un apoyo a la comunidad, de hecho puede ser más esa parte de rentable, o sea, me refiero a que, eh, digamos, con nuestra investigación podamos justamente purificar cierta agua de un río que aporta a la comunidad o limpiar cierto material a través científico. Esto no estamos aportando a la comunidad o inclusive seccionar como el impacto del fenómeno del niño, por ejemplo, bueno, que va a afectar a varias partes de Perú, en diversas partes de Latinoamérica, bueno, ahorita un poco más en Perú, justamente con las inundaciones, desbordamientos de ríos. ¿Cómo podríamos justamente hacer este aporte? ¿No? Esto también es rentable desde un parte más no tanto económica, sino más social de aportar a la comunidad, vale recalcar, ¿no? Desde mi punto de vista también puede justamente funcionar, obviamente sé que es rentable, tal vez nos referimos más a lo económico, y en ese caso hay que igualmente, como les digo, buscar. Hay ciertas oportunidades, se puede aportar. De hecho, teniendo algo ya establecido, algo justamente tal vez como que un sistema para poder ir generando como que estos aportes. De ahí, de tantos problemas sociales, voy a leer la siguiente pregunta por si acaso. De tantos problemas sociales, socioambientales y demás, ¿cómo saber cuál es del todo necesario? Uf, esa pregunta creo que me la hago a diario. Es difícil para mí, de hecho, de responder un poco porque creo que va a variar de persona a persona, de comunidad, de contexto. Para mí, por ejemplo, qué sé yo, estando en cierta comunidad de la Amazonía, puede ser diferente un problema que yo quiera solucionar, ejemplo, caza de ciertos animales o la extinción de cierta planta, a un problema que se va a encontrar en una zona tal vez rural, más agrícola, más ganadera o una zona más pesquera. Va a variar, eso sí creo que
va a depender de lo que uno quiera, una ambición, una meta, un objetivo que se tenga y saber cuál es el más necesario. No sé si José quiere por ahí responder algo, tal vez. Si no puedo seguir Sí, o prosigo. sí, una acotación breve. Sí, es que evaluar como necesario es muy complicado. Tenemos que más al momento de hacer proyectos, tenemos que ser muy específicos con lo que queremos resolver, con un problema muy concreto y por lo general al momento de digamos, identificar ese problema, hay como prioridades, y esa prioridad depende de la comunidad. Pero como menciona, una comunidad será prioritario justamente el manejo que se le da a las especies silvestres, capaz hay un gran problema de tráfico ilegal. En otros puede que no sea ese caso y tenga otra prioridad, por ejemplo, calidad de agua, calidad del suelo, capaz por inundaciones o por incendios. Como que eso va cambiando completamente, inclusive en comunidades que pues, están muy cerca, pues estar a 1 kilómetro pero tienen necesidades totalmente distintas y por lo tanto los proyectos de investigación y divulgación que se harían a partir de eso también van a ser muy distintos. Por eso es que es súper importante hacer estudios de levantamiento base para justamente recolectar esa información. Ya, ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Y creo que está muy relacionado justamente. Dice qué tan importante es la investigación en campo para recolectar datos a solo hacer una investigación teórica bibliográfica. En realidad no es tanto que sea importante, sino son complementarios. Son complementarios, por ejemplo, en el ámbito ambiental. Claro, se puede hacer una investigación teórica que justamente, inclusive ya como para más experiencia personal. En mi caso, yo soy ingeniero de biodiversidad y yo no hago tanto campo. Por ejemplo, yo hago más lo que es modelamientos, digamos, con programas de cómo se distribuyen las especies. Digamos que es una parte un poquito más teórica, pero vamos, ¿cómo se obtuvo esos datos para hacer esos modelos? Datos en campo. Entonces, como que va de la mano uno al otro. Entonces, como que si no se hace campo, es muy importante justamente para recolectar esa información de primera mano. Por ejemplo, a nivel de comunidades, justamente si queremos proponer una solución, tenemos que conocer cómo viven esas problemáticas las personas. Entonces, por eso también se recolecta en campo, por ejemplo, con encuestas, con entrevistas, para conocer de verdad cómo es que lo viven. Entonces, eso, si solo nos quedaríamos capaz solo en campo, capaz nos quedaría un poquito corto con las proyecciones que esperamos hacer con estudios, y si solo hacemos movilización bibliográfica, pues estaremos omitiendo la realidad de cada problemática que quisiéramos solucionar. Entonces, las dos son importantes. Sí. Ya, a ver, continuamos con la siguiente. Voy a leer la pregunta con tal. Dice, disculpen, no sé si ya lo comentaron, al inicio estaba en clases y no pude escuchar bien. Esa parte, ¿cuentan con algún programa de financiamiento o fondos para proyectos comunitarios de investigación o apoyo a comunidades con problemas, comunidades indígenas, etc.? En este caso, no Creo sé, que puedo dar ajá, una... justo. Sí, a ver, Esteban, te cuento que preguntaste un pelín tarde porque teníamos un curso que se llamaba Ingeniería Financiera. Había empezado ya hace 3 semanas atrás. Em, Estamos sufriendo con el tema de las grabaciones porque se nos ha perdido algunas. Entonces no puedo ni siquiera prometerte de enviártelo por YouTube. Pero lo que vamos a hacer ahora es, terminando el programa de ingeniería financiera, que es ahora este miércoles, ya es muy tarde para inscribirse, vamos a iniciar con un semillero. Y en este semillero vamos a dar un par de opciones, a ver si podemos dar al principio al menos unos pequeños, unas pequeñas sesiones. Bueno, el semillero en sí está más enfocado para las mujeres este año, para darles ahí un empujoncito más a este grupo nuestro que está siempre muy, a veces no tan adelante en muchas cosas. Entonces, exacto. Así que Esteban, déjame ver cómo lo hacemos. Si en el caso que recupero las grabaciones, lo pongo en Instagram. Quédate ahí súper atento. Y si no, ya vemos por ahí cómo hacemos para sacar al aire las sesiones del semillero para todos. Listo. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Carlos y José, por esta primera parte y por responder las dudas. Y bueno, ya tenemos nuestro primer reto y
Y recuerda que posiblemente le estaremos pues compartiendo por nuestro grupo de WhatsApp los materiales de la sesión, el PPT y la reunión grabada para que puedan ver todo de nuevo. Y también antes de cerrar, tenemos un último paso muy importante. Les estaré enviando un link de formulario de asistencia y feedback. Como tal, perdón que interrumpo un poquito, veo una preguntita más y también recordarles, de hecho, que podemos compartir también sus LinkedIn en el chat para hacer más comunidad, de hecho, entre todos. No lo duden de postearlo por ahí para seguirnos entre todos. También a la ONG, no sé si por ahí tenemos el Instagram, que lo podamos compartir. No duden de ver inclusive Investiga ODS, que sacamos diverso contenido de divulgación científica. Y voy a responder un poco, bueno, voy a leer y responder desde mi punto de vista la última preguntita. Perdón que te haya interrumpido, Milagros, pero no quería que se quede la última pregunta sin responder. Así que bueno, dice, muchos proyectos de divulgación duran lo que dura un fondo concursable. ¿Cómo logramos que estas iniciativas se vuelvan bueno, autosostenibles en el tiempo una vez que el financiamiento inicial se acaba? Siendo muy honesto, esta es una de las preguntas que desde mi parte y desde mi perspectiva es una de las realidades más fuertes que se tiene cuando uno inicia un proyecto, esta continuidad de mantener en el tiempo justamente, ya una vez los fondos nos ayudan hasta cierto punto, de hecho, pero claro, es cómo lograr luego que esto se siga manteniendo. Hay varios retos en eso, la verdad. Es desde mi punto de vista y lo que he visto, lo que he presenciado un poco y lo que he experimentado también, es a través de la comunidad que se pueda crear a través de este proyecto de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, justamente las personas que estaban interesadas, que siguen manteniendo este proyecto, que se sigue hablando de esto, se sigue buscando cómo hacer esta divulgación, se sigue en contacto, generar esta comunidad, ¿no? Mismo en el proyecto, por así decirlo, para que esto se puede ir nutriendo, se puede ir manteniendo poco a poco. Muchas veces eso es justamente uno de los principales retos desde mi punto de vista, mantener en el tiempo luego de hacer justamente algún proyecto de investigación, un proyecto de divulgación cultural, inclusive. Muchas veces es complicado, es bastante difícil mantener en el tiempo, sostener, ¿no? Después de los fondos, inclusive es mucho más complicado. Ah, pero creo que es justamente ir compartiendo mientras vamos a ir teniendo como que esta experiencia, este desarrollo, ir notando qué personas nos pueden justamente apoyar a mantener esta constancia, este esfuerzo y que el proyecto no muera en un punto, ¿no? Y eso sería todo, perdón, ahora sí, Milagros, no sé si José o alguien más quiere mencionar algo más. Ah, Sí, o sea, sí, antes no, tú de primero. concluir, sí, o sea, antes de concluir, ve que ya hay algunas respuestas en el Padlet, entonces para ir viendo, compartiendo, socializando un poco lo compuesto, entonces voy a proyectar pantalla. Sí, me confirma si se ve el Padlet. Sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí están algunas respuestas que no han colocado. Por si acaso, aclaro que si alguien de contestó quisiera comentar lo que ha escrito por audio, están totalmente invitados. Entonces, si alguien está interesado, adelante. Sí, chicos, es una buena oportunidad para que abran el micrófono, se presenten, empecemos a conocernos un poquito más.
Bueno, hasta mientras vamos avanzando, leyendo un poco lo que han puesto. Por ejemplo, en el primero debo encontrar que voy a investigar. Luego de eso, prepararme para hacer charlas y escuelas de redes sociales, como manejar también vocabulario para mi público objetivo. También estará bueno por juntarme con personas que también estén investigando lo que yo investigo y formar equipo. Eso me hizo acordar un punto muy importante que no sé si se comentó lo suficiente, que es todo se hace mejor en comunidad, en grupo, en trabajo en equipo, es súper importante. En todo proyecto, en todo programa y la investigación y divulgación no es la excepción. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, si estamos todavía estudiando, estamos en una universidad, podemos preguntar justamente a docentes investigadores, y a compañeros, a colegas, si es que ya somos profesionales. Si tienen como esos intereses también. Y ahí se va conociendo poquito a poquito personas y se va haciendo grupos también, y eso hace que se pueda ir desarrollando proyectos más adelante. Eso también lo he experimentado, digamos que a nivel personal, y la verdad da resultados bastante gratificantes. A ver, por ejemplo, si alguien más se anima para hablar en audio. Creo que por ahí vi una preguntita de Jaycee, aprovechando, ¿cuál es la edad, el mínimo de edad? ¿Te refieres para participar del programa o para algún evento presencial? Si me confirmas la duda. Para participar aquí no hay ningún límite de edad porque es digital. Ya al final del programa por ahí va a haber una sorpresita que tal vez va a ser un evento presencial. Vamos a ver. Pero como es digital no hay ningún problema. Pero de todas maneras, mira que en el cuestionario final, para que puedas poner asistencia, ahí tienes que poner, si se puede, en los comentarios tu edad o pon el rango de edad solamente para tenerlo presente. Pero no hay ningún problema. Todos bienvenidos. Listo. A ver, Carlos, por si acaso, si quieres comentar algo de lo que se ha puesto. Carlitos tiene que hacer dedocracia, porque aquí nadie quiere hablar. Bueno, a ver, hagamos dedocracia entonces, no hay problema. Eso aprendí de Carlitos. A ver, no sé si por favor nos puede ayudar Camila Castillo, leyendo justamente lo que compartió. ¿Cómo están? No sé Buenas si noches. está bien. Buenas Sí, aquí noches. estoy. Hola. Bueno, voy a leer lo que escribí, donde dice que la problemática prioritaria debe identificarse tomando en cuenta las principales necesidades de la comunidad. Es importante también involucrar a los habitantes para conocer sus opiniones y buscar soluciones que realmente sean útiles para ellos. También se pueden crear alianzas con instituciones, empresas y organizaciones que pueden brindar apoyo. Lo que se investigó puede divulgarse mediante redes sociales, charlas, talleres, afiches o reuniones para informar y generar mayor participación. Bueno, yo considero también que dentro de algún proyecto de investigación es muy importante hacer este proceso de divulgación, porque como, bueno, lo puse aquí, vamos a poder crear mayor participación, informar a la comunidad que está involucrada y aquí podemos obtener incluso mejores resultados. Porque si es que conseguimos, digamos, una retroalimentación de lo que nosotros estamos haciendo, podemos ver si es que tuvimos algún inconveniente o incluso enfocarnos en algún punto en específico en el que se podría, en este caso, mejorar o enfocarse y como que priorizar esta parte y continuar con algún otro tipo de investigación, podría ser. Listo, muchas gracias, Camila. De hecho, me parece perfecto. Es justamente eh, prioritaria como tal esta parte, como la habíamos mencionado anteriormente. No sé si ahora tal vez nos puede ayudar Celeste Mendoza. Hola, buenas tardes. Ahorita lo leo. Hola, buenas tardes.
Sí, se pero te escucha. necesito... Sigue, por favor. Ok. Mientras Celeste activa su micrófono, yo solo estoy pensando que tenemos muchos chicos potenciales para el centro de investigación, así que por ahí podemos reclutar a algunos cuando tengamos la línea clarita. Mm, ya verá, ya Ok, verás. ok. Muy buenas tardes, soy Celeste Mendoza, soy de Guatemala. Un placer estar y convivir con ustedes. Yo puse para convertirme en una líder de divulgación e investigación. Primero debo aprender a investigar y conocer las problemáticas de mi comunidad. Luego puedo compartir lo aprendido de manera sencilla mediante charlas, redes sociales y actividades con jóvenes, creando alianzas con otras personas y organizaciones para generar cambios positivos. Gracias. Listo, muchas gracias. De hecho, Celeste, como tal, es muy importante la parte de conectar, de estas interacciones, de la parte multisectorial que habíamos mencionado. Es necesario mencionarlo nuevamente, ¿no? Por la importancia que tiene y que abarca. No sé si ahora nos puede ayudar Mayra por ahí. No sé si está conectada. Eh, Muy buenas sí, tardes. muy Les buenas tardes. saludo desde Guatemala. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo puedo convertirme en líder de investigación y divulgación? Pues para convertirme en líder debo de prepararme sobre la problemática, escuchando las necesidades de mi comunidad, investigando con responsabilidad y utilizando medios accesibles para compartir información que generen conciencia y promuevan cambios positivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De hecho, es justamente esta parte de escuchar las necesidades de la comunidad, lo que mencioné desde un principio, cómo aportamos, ¿no? E inclusive como esa pregunta que intervino un poco hace rato, que es el qué referentes o cómo justamente beneficiamos a la comunidad, ¿no? Tal vez no solo con la parte económica, sino la parte social, justamente de escuchar lo importante de las problemáticas y poder generar tal vez una solución específica. No sé si alguien más nos quiere aportar por ahí individualmente o sigo con la dedocracia, por mí no hay problema, la verdad. No vemos manitos, no veo manitos tampoco. Así que sigamos con la dedocracia un poquito más. Por ahí tal vez si nos puede ayudar Lisette. Eh, Natalie Pérez, se está por ahí conectada. No sé si está. Sí, buenas tardes con todos, Todos un gusto. pensamos lo mismo. Lizeth, Lizeth. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues justo, ya iba a alzar mi manita, lo estaba esperando ahí que se animen los demás chicos a participar. Bueno, respondiendo a la pregunta, justo ya ahí ya puse algunos puntos, identificando pues, creo que para convertirnos en líderes pues de nuestras comunidades, creo que lo principal sería identificar esa problemática, ¿no? Que afecta pues a nuestras comunidades, en donde pues día a día pasamos, ¿no? Sería también investigando, pues en mi caso yo puse el agua, ¿no? El agua y el cambio climático, que son unas temáticas que a mí me interesan, ¿no? Y la importancia aquí también viene la investigación, ¿no? Pues generar evidencia, en este caso, cómo se encuentra pues la calidad de este recurso, la disponibilidad del recurso y también cuál es la vulnerabilidad del mismo, ¿no? Y es muy importante también pues involucrar la participación pues de comunidades, de jóvenes, ¿no? Y esto se puede lograr pues mediante alianzas, ¿no? Con la academia, con universidades, colegios, ¿no? Los GAT, municipales, cantonales y también diferentes organizaciones, ¿no? Y aquí tenemos la divulgación. La divulgación también pues, es otro punto importante, ¿no? Es muy importante pues transformar los resultados científicos pues en información que sea accesible, clara, ¿no? Para las personas de las comunidades. Y esto lo podemos hacer pues
mediante pues talleres, cursos, incluso esta información pues se podría compartir mediante redes sociales, ¿no? Y también tenemos el impacto, ¿no? Es muy importante pues que las comunidades pues estén bien informadas, capacitadas y sobre todo comprendan su realidad, ¿no? Sobre todo que tengan esa motivación de participar y tomar pues mejores decisiones, ¿no? Sobre, en este caso, la gestión del agua. Eso podría ser mi aporte, pues muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, de hecho, Lisette, por compartirlo. Como tal, justamente estás, ¿cuántos eran? ¿Cuatro? Ajá, creo que eran cuatro justamente temas. De hecho, que son bastante importantes, que son muy importantes. Eh, eh, Veo por ahí un par de más mensajitos. Perdónenme. Vaya, aprendiendo les comparto ya. Bueno, sigan compartiendo por ahí sus LinkedIn, sus Instagram, como pueden ver, para seguir justamente siendo parte de la comunidad, mejorando justamente los contactos, las relaciones, la importancia de esto. Ah, no sé si continuamos por aquí en el panel. No sé si alguien quiere hablar, por si acaso, si no, no hay Yo problema. creo Y a ver, que ya ah, sí, Xiomara, ahí va, adelante. una manito justo levantada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Perfecto, ¿qué tal? Bueno, en principio, gracias por la oportunidad y brindarnos la ponencia del día de hoy. Son temas muy relevantes que sin duda nos van a llevar a aplicarlos en adelante y hacer más, bueno, en general democratizar la información mediante la investigación y la bueno, divulgación, ¿no? Algo que quería comentar, bueno, en la región de la que estoy, bueno, soy de Perú. Originaria de Puno, pero actualmente por la universidad estoy en Arequipa. Y bueno, en una de los voluntariados que participo sobre temas de arborización y así, hubo una mesa verde en la que hubo interesante información sobre geolocalización de plantación para queñueles, que tienen atributos interesantes y que implicaba que saber en qué lugares era adecuado sembrarlos y cómo hacer el tratamiento también, ¿no? Bueno, en lugares de las tierras, todo eso. Pero esa información no lo sabíamos todos, solo lo sabían unas pocas personas que justo habían realizado esta información. Y hubiera sido interesante que se hubiera compartido mucho más antes y así aplicar esto bueno, en la medida de que sea más, ¿cómo decirlo? Alta la probabilidad de vida, ¿no? De estos árboles y que sea más satisfactorio también así las arborizaciones que realizamos, no solo en ese voluntariado, sino en otros más bueno, ambientales, ¿no? Que también hacen arborizaciones. Y bueno, quería compartirles eso y muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Y bueno, nuevamente le voy a recordar y le voy a enviar nuevamente el link de asistencia. Y bueno, ahora sí, pues llegamos al final de nuestra primera sesión. Quiero agradecer muchísimo a Carlos y a José por el tiempo y por compartirnos todo lo que prepararon. Y también pues a todos ustedes por participar y compartir sus ideas y darse pues ese espacio. Y pues quiero recordarles que este programa no solamente busca que aprendemos, sino que podamos pues compartir ese aprendizaje en acción. Así que esperamos ver qué hacen con ese desafío de esta sesión. Y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima sesión que será en septiembre. Y que tengan un buen día. Chao chicos, nos vemos en el grupito de WhatsApp si hay dudas, preguntas, así que no se Muchas preocupen, gracias. estamos en contacto. Chaito. Muchas Bien. gracias a Muchas Gracias, todos, a gracias. todas, a Hasta todos. luego. Buenas bendiciones. Adiós a noches. todos y Feliz todas. día. Buenas noches, muchas Igualmente. gracias a todos, a todas, a todos. Chao, chao.